Hablamos los miércoles de política económica y de algunas variables que son muy indicativas del momento que estamos transitando. Algunas son positivas o se presentan como positivas, como por ejemplo la desaceleración de los precios, ¿no? Que está medida por el INDEC de algunos precios, pero bueno, los alimentos están ahí. Y hay otras variables que, bueno, no repuntan y son realmente muy preocupantes, entre ellas el consumo. Y acordamos con Delia de la Torre que era oportuno hacer una radiografía de cómo le está yendo a la Argentina en materia de consumo. Bienvenida, Delia, un gusto recibirte. Muchas gracias, para mí también es un gusto, siempre lo digo, estar acá. Es una variable tremendamente sensible, ¿no? Es tremendamente sensible y vamos a ver cuánto de importancia tiene en la marcha económica de un país, sobre todo en el crecimiento del Producto Bruto, ¿no? Y además en las expectativas de la gente y en las consecuencias en términos de pobreza, indigencia. ¿Está bien? Dale. Yo he traído, a ver, ustedes... Bueno, el consumo en Argentina, puse el título. Pero fíjense, van a decir ustedes, ¿por qué viene incorporado al análisis el Producto Bruto Interno? Pero a mí me pareció que hablar solamente del consumo, que vamos a especificar algunas cuestiones, quedaba como desarticulado de la actividad económica. Bien. Y quiero mostrar la importancia que tiene. En términos teóricos también, ¿no? El Producto Bruto, ¿qué es? Ya lo hemos dicho, es la cantidad de bienes y servicios que produce un país en un año, en un periodo determinado. ¿Cómo se mide y cuáles son los indicadores que miden el Producto Bruto? Uno, el consumo, otro, la inversión, las exportaciones, menos las importaciones. Porque es salida de divisa. O sea que es una de las patas del PBI. Exactamente. Esto es lo que yo quería mostrar. Por eso ese cuadro es del INDEC. Claro. Es más, está totalmente reproducido. Bien, yo he hecho dos cosas. Vamos a mostrar el primer trimestre del 2024, siempre es interanual, recuerden, y después vamos a ver el segundo trimestre, o sea, los 6 meses, que es lo que ha medido el INDEC. Bien. Entonces, veamos. El Producto Bruto tiene una caída del 5,1 en el primer trimestre. En comparación con el primer trimestre del 23. Del 2023, exactamente. Bien. ¿Está bien? El consumo, que es una de las patitas importantes, cae, fíjense, el 6,7, el consumo privado, o sea, el consumo de las personas. Claro. El consumo público es todo lo que el Estado compra y necesita para su funcionamiento. Bien. También cae, ¿no? Uno cae el 6,7, el otro cae el 5%. ¿Bien? La inversión, bueno, acá es formación bruta de capital, que es, a ver, ¿qué es la inversión? Y en la formación bruta de capital es la cantidad de bienes de capital que se utilizan para el sistema, el sector industrial, es para producir bienes y servicios. Bien. Así claramente es la cantidad de dinero que se usa para producir bienes y servicios. ¿Está bien? Insumos básicos, inmuebles, máquinas, ¿sí? Instrumentos, herramientas, todo eso. Bien, cae, esto es muy importante, el 23,4. La inversión. La inversión. A ver, la inversión tiene que ver con el consumo. Claro. El consumo cae, por lo tanto, los empresarios no compran, no ponen en funcionamiento el sistema productivo. Claro, ¿Está bien? claro. Entonces, hay una relación muy fuerte entre el consumo y la inversión. Por lo cual, si estos dos elementos caen, caería el Producto Bruto Interno. Pero tenemos las exportaciones. Que eso sí da positivo. Por lo cual equilibra un poco la caída del Producto Bruto. Claro. Las importaciones también caen el 20%. Y las importaciones tienen que ver también con el sistema productivo. Claro. Porque son los insumos básicos que se necesitan para
poner funcionamiento. Claro. ¿Está bien? Bien, yo después voy a hacer un cuadro, con eso que es más fácil. Bien, pero porque se porque ve después nos claramente. olvidamos lo que hemos visto en la primera. Bien. Entonces después voy a hacer una síntesis. Dale. Seguimos con el segundo trimestre del 24. Fíjense que el Producto Bruto cae menos, 1,7. De todos modos, estamos hablando del 5% acumulado de caída del Producto Bruto. O sea, En el primer semestre. En el primer semestre. Sí. Es muchísimo. Es más que en la pandemia. Mirá vos, sí. Bien. El consumo sigue bajando, pero aumenta la caída Claro. a 9,8. Claro, Es aumenta muchísimo. a mayor velocidad. A mayor velocidad, Sí, exactamente, sí. en 3 meses. Sí. El consumo privado, público también cae, sigue cayendo un poco más, 6,0. La inversión bruta mucho más, sigue cayendo, 29,4%. Claro, si no está funcionando el consumo, no haces inversiones. Claro, no te compra el privado, no te compra el Estado, no invertís. No invertís. Chao. Ese es el punto. Y la importancia que tiene la inversión, por supuesto, en la marcha de una economía. Sí, claro. Las exportaciones siguen subiendo, 31,4%. A ver, lo que hay que marcar, ¿qué tipo de exportaciones? Claro. Y son las primarias. Claro. O sea, soja, maíz, aceite. O sea, prácticamente son todos. Sí. Porque volvemos a una reprimarización de la economía. Sí. No hay sistema productivo industrial, que esa es la gran caída respecto a la inversión, que se exporte. De mínimo. Sí, Todo el peso tiene que ver con el sector agroindustrial. Y las importaciones, por supuesto, siguen bajando. Claro. Bien, vamos al otro. Acá, ¿qué hice? Un resumen, más fácil verlo. Entonces, Bien. fíjense, es el repetitivo de lo que hemos visto, pero me pareció que en un cuadro se podía ver más clara qué va cayendo y qué va aumentando. ¿Está bien? Perfecto. Hay con una caída del 5,1, del 1,7 del PBI, explicada en la caída del consumo, tanto público como privado, en la caída de la inversión, y con un solo indicador positivo, que es el aumento de las exportaciones. Exacto, que sigue aumentando respecto al periodo anterior. Sí, perfecto. Bien, a ver, sigamos Dale, y termino dale, y dale, concluyo con algunas cositas que... Dale, a ver, vamos a la vamos siguiente con la placa. otra. Bueno, aquí sí nos detenemos con el tipo de consumo y la caída del consumo, cómo se explica concretamente en algunas cuestiones. La primera es, fíjense ese dato, 7 de cada 10 argentinos disminuyeron todo lo que tiene que ver con las salidas sociales. Claro, ¿Está bien? claro. Esparcimiento. Claro. Cenas o celebraciones. Y eso parece una banalidad, pero tiene un derrame económico. Pero por supuesto, por supuesto. Yo llego de Buenos Aires, acabo de llegar, y los restaurantes que eran típicos, los bodegones, están desesperados. Porque si tenían 100 mesas, ahora tienen 10, 20. Ya no pueden sostenerlo. Peligran y te lo dicen, que van a cerrar. No les queda otra. Bueno, este dato que marco de 7 a 10 argentino es muchísimo. El 70%. De caída. ¿Está bien? El 70%. Sí. Bien. 3 de cada 10 argentinos suspendieron todas las plataformas de streaming. Eso también tiene un impacto, ¿eh? Y sí. Sí. Pero además, yo creo que estas dos cuestiones tienen que ver con el esparcimiento, con el ocio, que es importante, no solamente en la economía, sino para el crecimiento personal. O sea, la importancia que tiene salir, disfrutar, se está perdiendo, y por eso hay un dato muy fuerte que tiene que ver con los problemas psicológicos vinculados a la depresión, a la angustia,
a la bronca, Sí. que hay estudios que serían sí, interesantes claro. verlo, pero tienen que ver con no solamente que vos no puedes consumir bienes, que has disminuido, por ejemplo, el consumo de carnes, de café, de leche, alrededor del 40% redujeron el consumo de carnes, café, estas gratificaciones comestibles. Uno iba al Claro. supermercado y se compraba un Sí, sí. chocolate. Sí, sí. Bueno, ya no. Claro, ¿Está bien? claro. ¿Qué hacen Y al disfrute de la todo vida? esto es caída de consumo, Esto- ¿no? todo es- Desagregado, pero Exacto, caída de consumo. caído el consumo. El 16% optó, y esto es gravísimo, por suspender desayunos y meriendas. Esto ya en la vida cotidiana, Esto es no, en la vida no solamente salir a cotidiana. comer afuera, no. Ya está. En Eso casa. Es casa. Sí. O sea, es fuertísimo. O sea, es fuertísimo porque en ese 16% hay niños, Claro. hay adultos mayores que tienen que Sí, tener sí. todas las comidas. 6 de cada 10 suspendió consumos culturales. Claro. Bueno, Ahí esta es está. otra cosa que tiene que ver con los Sí, dos sí. puntos anteriores. 6 de cada 10 suspendió compras de indumentaria. Ojo con eso, ¿eh? Bueno. Porque ahí tenés un aparato industrial textil Exactamente. muy importante. Bueno, también caminás por 11, Sí. que es Sí. más accesible los precios, cerradas, pero muchísimas persianas. Impresiona. Sí. Impresiona. Bueno, esto sí es grave porque en la caída del Producto Bruto hay dos sectores que son importantes, que es la construcción que cae y la industria. Claro. Y una de las industrias más importantes que tenía Argentina, sí que tenía, Sí, sí. es la textil, Sí. la del juguete, por ejemplo, Claro, también. también. Bueno, imagínate También. quién puede comprar un juguete hoy. Sí. Bueno, sigamos. A ver. Bueno, los gastos, 6 de cada 10 gastos de turismo. Sí, también. Bien. También. En el primer cuatrimestre bajó el consumo de la leche en un 17,6%. No tengo el dato del semestre, tengo Sí, sí. el dato del cuatrimestre, pero uno puede inferir, con lo que estamos hablando, que ha seguido cayendo el Sí, consumo claro. de leche. Claro. Bueno, este puntito era como para ir cerrando. A ver, para un modelo económico de tipo keynesiano, ¿sí?, el consumo y la inversión son importantísimos para el crecimiento y que además están relacionados. Si hay mayor demanda, se necesita mayor inversión. Entonces hay un círculo virtuoso que se llama en economía el multiplicador del consumo, tiene que ver con la posibilidad que el aumento de la demanda o el aumento del consumo hace crecer el Producto Bruto. Después está el punto de la distribución de ese Producto Bruto, Claro. pero sería para otro Claro, momento. claro. Entonces, estamos en una caída de la actividad vertiginosa, ¿sí? Puede, a ver, ustedes me dicen, bueno, pero no cayó en el segundo semestre el Producto Bruto, porque está sostenido por las exportaciones. Claro. Ahora, ¿cuánta mano de obra? Entonces hay varias preguntas con esto. Claro, ¿Cuánta claro, mano de claro. obra necesita el sector agroindustrial que está con mucha tecnología? Sí, sí. Entonces, bueno, y acá empieza a aparecer el desempleo y otras variables. Ahora, Delia, el modelo de la ortodoxia, ¿no?, liberal o neoliberal, se permite prescindir del consumo, ¿no? Sí. Como que no tiene una preocupación respecto al No, consumo. es más, alguna vez lo hemos hablado, Sí. El modelo neoliberal clásico, monetarista, lo que quiere hacer es, porque esa es la concepción para bajar la inflación, es secar la plaza. Claro. O sea, sacar los pesos, por lo cual, si vos sacas la moneda, no podés comprar. Claro. Y se saca de diferentes maneras, cayendo los salarios, que la gente empiece a gastar ese poco dinero que tenía ahorrado para pagar los servicios, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, la mirada monetarista es secar la plaza porque de esa manera baja la inflación. Y es cierto que baja la inflación. Claro. Por supuesto que baja la inflación si vos no tenés dinámica económica, porque es cierto que el consumo, y lo plantea Keynes,
Yo sé que el presidente Sí. no le gusta Keynes. Plantea que hay una inflación mínima que es beneficiosa para la economía, porque quiere decir que está dinamizando Claro. el sistema Claro. económico. Claro. Bueno, esto es para mucho más, Sí, pero sí, no, bueno, pero me parecía- podemos seguir conversando más en detalle. Me parece Pero- interesante tenerlo, tocarlo. Los números están, ¿no? Delia maneja siempre fuentes oficiales. Sí, sí. Digo, acá no hay fake news, acá no hay números tirados al voleo, No. sino No. que de fuente oficial. Sí, Siempre. sí, lo que ha sacado el INDEC. O sea, Directo. es reproducido el cuadro que saca el INDEC. Delia, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Delia de la Torre pasó por banda ancha. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos.